Muy bien, como dijimos hace un momento, damas y caballeros, sean bienvenidos a Administración Financiera, una asignatura que es importante en su proceso de formación como futuros profesionales, considerando el hecho de que esta disciplina es una rama del conocimiento caracterizada por, primero, ser un elemento bastante específico, un elemento de conocimiento bastante especializado, pero que al mismo tiempo se nutre de otro tipo de disciplinas, de otro tipo de conocimientos, de otro tipo de áreas de estudio que permiten volver holística esta disciplina. Eso les va a permitir a ustedes, como futuros profesionales en el ámbito de finanzas, tener el criterio, las nociones y competencias necesarias para poder tener una adecuada forma de gestionar los recursos de una empresa, considerando el impacto financiero que eso puede tener. En ese sentido, actualmente las decisiones acertadas son vitales para una empresa, indistintamente del giro o rama en el que se encuentre, porque es necesario prever aquellos cambios que suceden en el mercado y estar listos para poder afrontar cualquier desafío que se presente o aquella oportunidad que pueda surgir. En ese caso, también es necesario identificar o conocer aquellos elementos que puedan permitir generar aquel tipo de situaciones en las que ustedes, tomando decisiones, cuenten con las herramientas necesarias, sistemas, procedimientos, etcétera, para hacer una adecuada optimización de recursos. En este sentido, damas y caballeros, tenemos entonces el inicio de lo que es la asignatura. Primero que nada, recordarles, ¿verdad? Dado la experiencia que ustedes ya poseen en el ámbito de la interacción de estas materias 100% virtuales, que manejamos el apartado introductorio, tenemos el detalle de lo que es la mensajería interna, a través de la cual podemos tener comunicación directa, ¿verdad? Para efectos de cualquier situación o inconveniente que se presente. Por acá tenemos el apartado de las clases en vivo, que ya se les ha compartido a ustedes las fechas de desarrollo del tema de la unidad, la hora en la que se va a desarrollar y el enlace respectivo, ¿verdad? Estamos ahora desarrollando la actividad partiendo de la clase de la semana 1. Dentro de 8 días estaríamos programando la actividad de la semana 2 y así sucesivamente, ¿verdad? En esta misma casilla de esta celda se le va a compartir también el enlace del video que se está grabando en este momento para que lo tengan como futuro material de consulta, ¿verdad? Para efectos de poder revisarlo si necesitan algún repaso o reforzar alguna idea previo al desarrollo de las distintas actividades formativas y sumativas que se van a desarrollar. Igual también tenemos el apartado del foro de consultas, donde ustedes puedan hacer cualquier tipo de pregunta o inquietud que haya para efecto de que podamos tener algún tipo de interacción. En ese sentido, pues permítanme presentarme. Mi nombre es Juan David Reyes Salazar, maestro en métodos y técnicas de investigación social, maestro en administración financiera y licenciado en administración de empresas. Un poco de mi experiencia y perfil profesional. Estoy acreditado por la CONAMIPE como director de Centros de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas, capacitador, consultor y realizador de diagnósticos, así como también promotor de servicios de desarrollo empresarial. Tengo una acreditación de FEPADE como gestor de talento humano y participación en distintos congresos latinoamericanos en esa disciplina. He podido cursar diplomados en formación pedagógica para ambientes virtuales en la educación superior, que son los entornos en los que estamos en este momento, ¿verdad? Completamente virtuales, lejos de la interacción cara a cara que caracteriza un proceso de formación típico. También hay una formación en el ámbito de estadística aplicada a las investigaciones, formulación de proyectos, investigación, etcétera. En el ámbito laboral, puedo compartirles de que tengo experiencia como administrador financiero, jefe de recursos humanos, docente universitario en modalidades presenciales y virtuales. Poco anteriormente de eso, trabajé como analista financiero en el ámbito de los créditos, en el sector de la banca, y capacitador y docente universitario, horas clases en esta prestigiosa casa de estudios, entre otros. Ese es básicamente el detalle del perfil, damas y caballeros, para que tengan ustedes una idea de quién va a ser el profesional que tiene el privilegio de compartir estos espacios con ustedes para que traten de sacar el mayor provecho posible, ¿verdad? Ustedes tienen una serie de expectativas, ustedes tienen una serie de ideas de qué pueden esperar de la asignatura, pues y vamos a tratar de estar a la altura de lo que ustedes están exigiendo. Una vez verificando el apartado de lo que es la página de inicio de la asignatura, vamos al ámbito de la introducción. Aquí hay un pequeño video que les recomiendo que lo vean si no lo han visto todavía, porque lo que se denota es de que en las empresas
Generalmente, existe una falta de planificación de recursos económicos. Es decir, hay un tipo de gestión caracterizado en la mayoría de empresas, más que todo en el ámbito de los tejidos productivos de nuestro país, que se caracteriza más que todo por apagar incendios, ¿verdad? Entre comillas. Es una gestión día a día, es una gestión empírica, basada en ver qué se puede hacer o según la experiencia que me he amalgamado como empresario o que he conocido de experiencias de otros amigos empresarios, eso les ha funcionado, puede que me funcione a mí. Entonces, en ese sentido, pues el apartado de lo que es el desarrollo de la asignatura va previendo eso, es decir, que en base a esta realidad de la falta de planificación de recursos económicos, es necesario tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Y para ello, esta asignatura constituye una herramienta que les permite reducir riesgos e incrementar el valor de la organización, considerando su permanencia en el tiempo, aprovechando los crecimientos en el mercado, buscando la eficiencia de los recursos y la satisfacción personal. Es decir, parece, según lo que se está leyendo, que es algo relativamente sencillo de hacer. Y la verdad no es cosa de otro mundo. Sin embargo, para una eficiente gestión financiera, para el desarrollo de una gerencia de clase mundial, es necesario dominar ciertos aspectos de conocimiento y de experiencia. Ya cuando entremos de lleno a lo que es el contenido de la asignatura, que es la parte introductoria, vamos a ampliar un poquito más al respecto, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con eso? Igual, aquí está un poco el apartado de la presentación que les acabo de hacer, ¿verdad? De este servidor. Aquí está la bienvenida, ¿verdad? Que les doy para efectos de que ustedes se hagan una idea de qué es lo que vamos a ver, porque básicamente lo que vamos a ver es que conoceremos las generalidades de la administración financiera y el rol del administrador financiero en los negocios. Después vamos a ver las herramientas de gestión financiera de corto plazo, considerando manejo de efectivo, cuentas por cobrar e inventarios, y tanto eso como el largo plazo, que tiene que ver con el uso de deuda y capital para financiar las operaciones, preparando así al futuro profesional en la toma de decisiones de ese tipo. Y finalizaremos conociendo un panorama general de la administración financiera en el desarrollo de los negocios internacionales. Porque debemos recordar que hoy por hoy no hay ningún país que no esté vinculado al extranjero o al resto del mundo, desde la perspectiva de negocios, comercio, intercambio de flujos de capitales, etc. Entonces, nosotros como país no somos la excepción. Por lo tanto, se requiere que tengamos el conocimiento necesario para poder hacer ese tipo de experiencias y ese tipo de intercambios comerciales para poder realizarlo de la mejor manera. La unidad de competencia que se busca desarrollar es que se pueda valorar la información contable y financiera para la toma de decisiones de inversión a corto plazo. Es decir, en español, lo que se va a aprender es hacer el buen uso de toda la información financiera disponible de cualquier empresa o unidad productiva y sobre esa base tomar decisiones de inversión, tanto a corto como a largo plazo. Entiendas de corto plazo aquello que tiene que ver con un impacto o un efecto para un periodo igual o menor de un año, 365 días. Y ya todo aquello que sea para plazos mayores de ese lapso ya se considera en largo plazo. Entonces estamos hablando de que vamos a hablar de ámbitos de decisión de índole operativo, que es el diario que hacer de un negocio, el día a día, ¿verdad? Y también del ámbito estratégico, es decir, aquel que en el horizonte del tiempo me permite tirar líneas, trazar una línea de trabajo que me permita mantener a lo largo del tiempo el funcionamiento de mi negocio, ¿verdad? Entonces, los elementos de competencia, ya digregando, ¿verdad? La competencia general, es que vamos a comprender la función de la administración financiera en los entornos de la empresa. Es decir, dentro de todos los enfoques de trabajo en los cuales una empresa está ubicada y funcionando. Segundo, vamos a aplicar herramientas de análisis y planeación financiera para diagnosticar la evolución económica y financiera del negocio. Es decir, vamos a conocer mediante herramientas financieras cómo estamos hoy y qué condiciones tenemos para donde queremos llegar el día de mañana. Es decir, vamos a generar las nociones para identificar realidades actuales o pronóstico y proyectarnos hacia el futuro o pronóstico, ¿verdad? Entonces vamos a diagnosticar y a pronosticar. Vamos a aprender a eso. Tercero, analizar la administración financiera de corto plazo para seleccionar alternativas que minimicen los costos a la empresa. ¿Por qué es importante las finanzas en el corto plazo?
porque toda empresa opera en base a constantes movimientos de dinero. Y es importante que la empresa cuente con aquel efectivo requerido para operar, ya sea para cubrir costos, ya sea para poder invertir, ya sea para pagar nómina, etcétera. Es decir, para todo eso, en su funcionamiento, se requiere efectivo. Entonces, el corto plazo es básico, clave, para que se aprenda a manejar correctamente el dinero. Cuarto, evaluar decisiones de financiamiento de largo plazo para minimizar los costos financieros. Estamos hablando de aquellas decisiones que usted toma hoy y cuyo efecto o impacto se va a venir a ver años después. Porque es de recordar, como habíamos dicho anteriormente, en el ámbito del pronóstico, ¿verdad? Del rumbo de nuestro negocio, nosotros no vamos a esperar 5 o 10 años para ver si una decisión fue correcta. Tenemos que hacer el análisis hoy, ahora, en tiempo real. Y sobre la base técnica de herramientas, conocimiento y experiencia, determinar si es procedente o no implementar una medida de inversión, una alternativa, un proyecto, etcétera, o incluso resultaría más viable desestimarlo, finalizarlo, cortarlo o liquidarlo. Entonces, ese tipo de decisiones es derivada de los análisis que se hacen para en las decisiones de financiamiento en largo plazo. Y quinto, identificar los elementos que intervienen en la administración financiera que son útiles en el comercio internacional. Una de las bondades de esta área de conocimiento es que su aplicación es universal, ¿verdad? Ya más adelante, cuando estemos en la parte introductoria, vamos a ver las distintas implicaciones que las finanzas como disciplina tienen para personas, empresas, gobiernos, países, etcétera, en el sentido de la utilidad que presenta el dominar correctamente estos contenidos. El programa de la asignatura comprende 4 grandes unidades. La primera, que es la que vamos a discutir en esta oportunidad, es la introducción a la administración financiera. Vamos a ver la función de la administración financiera en la organización y vamos a discutir un poco respecto a 3 tipos de entornos. El entorno de negocios, el entorno fiscal y el entorno financiero. Segundo, la segunda unidad es la administración financiera de corto plazo. Lo que habíamos dicho, ¿verdad? La prioridad que se le daba al manejo de las finanzas en el ámbito del día a día, considerando herramientas de análisis y planeación. Vamos a revisar los estados financieros, las razones del balance general, análisis de tendencias, estado contable de flujos de efectivo, ciclo de conversión de efectivo, créditos a clientes, financiamiento a proveedores y administración y control de inventario. Pueden percatarse ustedes de que todos los elementos contenidos ahí están considerados dentro del rubro de los activos circulantes, es decir, todo aquello que va desde el efectivo hasta el inventario. Significa entonces que en la unidad 2 daremos prioridad a todos aquellos elementos decisorios que afectan el día a día de una empresa. En la unidad 3 ampliamos el horizonte temporal y manejamos lo que es el apartado del uso del financiamiento por medio de deuda de largo plazo. Haremos un breve recordatorio del ámbito de las tasas de interés, diferenciando entre lo que es el interés simple y el compuesto. Vamos a platicar sobre la forma en la que se deben evaluar los bonos, es decir, instrumentos financieros que me permiten obtener financiamiento, y así como sus características. Vamos a revisar también el apartado de la evaluación de préstamos a largo plazo, considerando el hecho de que es una forma común en nuestro país de obtener financiamiento por medio de las empresas. Recordemos que para los autores norteamericanos, la forma más común de recibir financiamiento a través de deuda a largo plazo es la emisión de bonos, ¿verdad? El 99% de empresas corporativas que funcionan en Estados Unidos utilizan esa vía para el financiamiento directo. En el caso nuestro, pues utilizamos más que todo la figura del préstamo bancario, ¿verdad? Que es la deuda a largo plazo. Y por último, entramos en el apartado del ámbito del capital contable, ¿verdad? Que está dentro del patrimonio, mediante la evaluación de acciones. Vamos a aprender a distinguir los distintos métodos para evaluar acciones, así como su aplicación práctica, para así saber de qué manera podemos darle un sentido de decisión a la alternativa de introducir nuevas acciones dentro del capital que tenemos, vender acciones que tenemos actualmente, comprar nuevas acciones y viceversa, ¿verdad? Entonces, ese tipo de alternativas, ese tipo de decisiones podrán tomarse a la luz del análisis que vamos a aprender a hacer en la unidad 3. Y por último, la unidad 4, no ampliamos el horizonte temporal, sino hablamos del horizonte, ampliamos, perdón, el horizonte geográfico. Aquí estamos hablando de la administración financiera internacional.
Consideraríamos brevemente un poco los antecedentes de la Administración Financiera Internacional, según lo que han escrito algunos autores, ¿verdad? Muchos de ellos reconocidos bestsellers, ¿verdad? Que son libros de referencia obligatoria para cualquiera que esté conociendo y formándose en el ámbito de finanzas. Vamos a ver cuáles son los tipos de exposición que surgen al riesgo cambiario, ¿verdad? Al momento de hacer negocios con otros países. Vamos a ver de qué manera se maneja el riesgo cambiario, porque una cosa es identificar qué tipo de exposición al riesgo tengo y otra muy distinta es saber cómo lo voy a gestionar. Entonces, por eso van separados los ítems, ¿verdad? Primero es identificar los tipos de riesgo y segundo es cómo manejarlos o gestionarlos. El tercero, el último, perdón, apartado ahí, el 4.4, tiene que ver con la estructuración de las transacciones comerciales internacionales. Haremos una breve presentación, un breve boceto de cómo es que deben operar la fijación de precios entre nuestro país y economías foráneas para efectos de lograr aquel equilibrio desde la perspectiva de beneficio-costo. Así, el programa de lo que es la asignatura, damas y caballeros, bastante completo, bastante entretenido. Mi deber, mi responsabilidad es compartir con ustedes lo poco que se ha aprendido en el ámbito de la experiencia en campo, en el mundo real, y contrastarlo con la teoría que estamos verificando para efectos de que ustedes tengan un mayor acervo, ¿verdad? Una mayor perspectiva de cómo las finanzas pueden ayudar a realizar mejores gestiones de los distintos recursos de cualquier negocio. El programa de actividades por unidad van definidos de esta manera, donde tenemos que en la unidad 1 hay 3 actividades. Está la evaluación formativa, que no tiene porcentaje porque es diagnóstico, es de tipo de actividad cuestionario y es individual. Después tenemos una evaluación en línea, que vale el 12.5%, un cuestionario que también es de tipo individual. Y de ahí tenemos un foro, que es de índole colaborativo, que vale el 12.5%, y es una discusión respecto a cómo se relacionan ciertos ámbitos de trabajo en el área de finanzas. Continuando, tenemos que en la unidad 2 hay otras 3 actividades, ¿verdad? Una evaluación formativa, evaluación en línea y una tarea individual que consiste en aplicar lo aprendido. En la unidad 3 tenemos la evaluación formativa, una evaluación en línea y otra tarea individual de manos a la obra. Y en la unidad 4 tendríamos también otras 3 actividades de la evaluación formativa, la evaluación en línea y un foro de discusión en el ámbito de la identificación, si hay igualdades o diferencias entre nuestro país y economías internacionales en el ámbito de manejo financiero. La metodología, como ya es del conocimiento de ustedes y en la experiencia de formación que están ustedes desarrollando en el ámbito de formación estrictamente virtual, la metodología va orientada al 50% teoría, 50% práctica, ¿verdad? Albert Einstein decía que no había nada más práctico que una buena teoría. Entonces lo que se busca es que el contenido que esté disponible en la plataforma, ustedes tengan acceso a él 24/7 para efectos de que con su revisión, discusión y aprehensión ustedes puedan aplicarlo en las distintas actividades que se van a realizar. La duración y requisitos del curso, generalmente como lo estipula la normativa universitaria, 80 horas de duración del curso. Requisitos solicitados en el ámbito de la persona que está recibiendo esta formación, proactividad, sinergia, cooperatividad, etcétera. Y algunos requisitos técnicos que son exclusivos del ámbito de formación virtual, ¿verdad? Deben tener en su ordenador lector de archivos en formato PDF, que es lo ideal. Los navegadores sugeridos pueden ser Mozilla o Google Chrome, cualquiera de sus versiones, pero se recomienda que sean las más actualizadas. Las actividades de inicio para lo que es la asignatura comprende al desarrollo de un foro de presentación y una evaluación diagnóstica. En el caso del foro de presentación, aquí parece que no está habilitado todavía, ya hice el reporte con los compañeros de e-learning para efectos de que lo habilitaran, en el sentido de que ustedes después hicieran su presentación, ¿verdad? Colocarán su nombre, el tiempo que tienen de estar en formación, el nivel en el que se encuentran en su carrera y qué esperan de la asignatura, ¿verdad? Básicamente eso. Su nombre, su nivel educativo en cuanto a la formación de la carrera y sus expectativas de la asignatura. Y también está la evaluación diagnóstica. Y esto lo que busca es conocer los conocimientos o saberes previos que ustedes ya tienen de todo el ámbito de formación que han tenido hasta el día de hoy, que puede estar relacionado con finanzas. Entonces, la idea es de que también se les invita, ¿verdad? A que ustedes, por favor, lo revisen, lo completen, ¿verdad?
y que pueden hacerlo. Desde que aquí se le dan inicio, ya les queda habilitado para que ustedes lo empiecen a hacer. Esta actividad, como se mencionó en su momento, puede ser diagnóstica, no tiene evaluación, no tiene ponderación, pero es necesario realizarla. Se finaliza la introducción, la bienvenida, con las referencias bibliográficas, ¿verdad? Aquí están las referencias bibliográficas físicas, iniciando pues por aquellos textos que son considerados como los guías, ¿verdad? Universales, de Beasley, de Bloch, de Briley, Díaz Mata, para que se hagan una idea de qué tipo de textos son los que se requieren. Lawrence Gitman, por supuesto, que no puede faltar, la última edición, ¿verdad? La número 12. ¿verdad? Y también tenemos el apartado de la información de las referencias virtuales o digitales, ¿verdad? Tenemos a Briley, tenemos a EUN, que es el de Administración Financiera Internacional, Gitman, que no puede faltar, y Van Horn, ¿verdad? Cualquiera de estos cuatro pueden ser utilizados como texto guía. De hecho, se recomienda, damas y caballeros, que los principales textos que ustedes utilizan sean el de Gitman y el de Briley, para que sean los elementos de juicio que ustedes tengan para el trabajo que vamos a realizar. Ya una vez verificado el apartado de lo que es la parte introductoria de la asignatura, voy a mostrarle brevemente lo que es la unidad 1, porque en la unidad 1 están todos los elementos relativos a lo que es la parte del tema que nos compete discutir en esta oportunidad, que es la introducción a la administración financiera. Voy a dar un breve boceto de lo que es la unidad y después voy a manejar la discusión de los temas apoyándome en una presentación de PowerPoint para hacerla más entretenida, para hacerla más interactiva y en función de eso pues poder realizar ya la dinámica de trabajo como tal dentro de lo que es la asignatura. En ese sentido, brevemente, tenemos la unidad 1, ¿verdad? En la parte de la administración, introducción a la administración financiera, las habilidades a desarrollar son conocer la función administrativa financiera al interior de las empresas, identificar los distintos elementos del entorno de negocios, presentar los elementos a considerar en el entorno fiscal en el que una empresa opera y dimensionar las implicaciones que tiene para la empresa el entorno financiero en que se desenvuelve. Los contenidos de la unidad, es decir, lo que vamos a discutir ahora, tiene que ver con, primero, la función de la administración financiera al interior de una empresa. Segundo, el entorno de negocios. Tercero, el entorno fiscal. Y cuarto, el entorno financiero. El material de estudio, acá lo tienen ustedes. Hay un contenido navegable, un contenido descargable. Y este lo pueden utilizar para poder descargarlo y tenerlo en su ordenador o en su terminal móvil para efectos de consulta. Pero se va a dar una serie de indicaciones al respecto del uso de tablets o de celulares en términos del desarrollo de las actividades. Ya lo vamos a compartir. El contenido navegable, brevemente se lo voy a mostrar para que lo tengan ustedes ahí en la idea de cómo está el apartado. Y tenemos la función de la administración financiera como parte introductoria, ¿verdad? Como primer contenido. Después de ello, tenemos el entorno de negocios, donde hablamos ya del ámbito propiamente de su funcionamiento, el entorno fiscal, que tiene que ver con la cuestión tributaria, ¿verdad? Impositiva, el entorno financiero, ¿verdad? Donde está propiamente el ámbito de aplicación de la disciplina, un breve glosario de términos que les recomiendo que lo revisen porque es muy útil que se tenga presente el concepto y su definición, porque eso ayuda mucho a la hora de la realización de las evaluaciones en línea. O sea, esa es una sugerencia que se le da al estudiante de que domine los elementos de los glosarios de términos, porque eso ayuda mucho a la hora de la realización de las actividades como evaluaciones en línea, ¿verdad? Y tenemos los recursos complementarios, un par de recursos por ahí que se les pueden revisar, ¿verdad? Para que ustedes los puedan ver posteriormente. Y la actividad formativa, que es con la que se cierra la unidad. Considerando el hecho de que la actividad sumativa, como su nombre lo dice, ¿verdad? La actividad formativa, perdón, no comprende una ponderación o una nota, sino que son preguntas solo para saber qué tanto se ha logrado captar del contenido que se va a discutir en esta oportunidad. En ese sentido, damas y caballeros, brevemente, eso es lo que vamos a ver en lo que es la unidad 1, ¿verdad? En cuanto a contenido, y después de revisar la información en la presentación que les voy a compartir, les voy a indicar cómo vamos a realizar la actividad 1, que es la evaluación en línea, y la actividad 2, que es el foro de discusión. Compartimos de nuevo las referencias bibliográficas para que ustedes tengan acceso, ¿verdad? Para poder hacer futuras discusiones
en su momento. En ese sentido, damas y caballeros, vamos a hacer la transición a lo que es la presentación que vamos a discutir en este momento. Ya en este preciso segundo les comparto la presentación. Ok, en este momento he compartido la presentación que vamos a discutir, damas y caballeros. ¿Me confirman, por favor, si se logra ver? Sí se mira, licenciado. Ok, perfecto. Muchas gracias, Génesis. Muy amable. Perfecto. Gracias, Edwin, por la interacción ahí en el chat. Muy amable. Entonces, como decíamos, iniciamos formalmente, damas y caballeros, el desarrollo del tema, ya propiamente, ¿verdad? Después de toda la parte de presentación, ya la parte introductoria de lo que es el desarrollo de toda la dinámica de trabajo de la asignatura, un poco ahí de rapport, ¿verdad? Para tratar de generar ese entorno de confianza que debe caracterizar este intercambio de información y experiencias. Ahora sí, damas y caballeros, formalmente iniciamos la discusión del tema programado para esta oportunidad. Sean bienvenidos a la unidad 1 de la disciplina Administración Financiera y vamos a discutir ahora lo que es la introducción a la Administración Financiera. Algunos elementos primero, damas y caballeros. Se recomienda que el ingreso a estas videoconferencias se haga a través de su correo institucional, porque se nos ha instruido de que en la medida que el correo institucional es utilizado, el ingreso a la sala donde estamos desarrollando la presentación es de forma automática. Es decir, no hay que pedir autorización, no hay que pedir que nos autoricen, ¿verdad?, el ingreso a la sala, porque cuando llegamos a la interacción con un correo que no es institucional, el sistema automáticamente lo cataloga como invitado. Entonces, para evitar ese detalle, ¿verdad?, estar minimizando, abriendo las ventanas para dar el ok de ingreso de cualquier compañero o compañera, se recomienda, ¿verdad?, encarecidamente el uso del correo institucional. Eso es lo primero. Segundo, se invita, por favor, damas y caballeros, a que todos participen. Una característica de estos entornos es que al no promover la interacción cara a cara, suele ser bastante difícil de que las personas tiendan a tener aquella confianza, ¿verdad?, de poder plantear una duda, un comentario, una opinión, pero les invito a que lo hagan, ¿verdad? Participemos, por favor, activamente en todo el desarrollo de la jornada que tenemos programada. Son 4 clases nada más, una clase por unidad, 2 horas de trabajo efectivo por semana, ¿verdad?, cada 8 días, para que finalicemos lo que es la asignatura. Entonces, les invito a que aprovechemos esos espacios para que podamos tener ese intercambio de experiencias, porque así como este servidor puede compartir con ustedes algunos elementos de aprendizaje, ¿verdad?, práctico en cuanto al campo, al desarrollo de las labores como tales, evidentemente pues ustedes también pueden compartir lo que ustedes tengan, ¿verdad?, como aquel acervo de experiencia para que también nosotros podamos aprender de ustedes. Tercero, si a la hora de manejar el detalle de la actividad no hubieran preguntas o hay alguna duda que se estime pertinente discutir, al final de la jornada siempre damos un espacio para que hayan preguntas y respuestas, ¿verdad? Siempre hay un espacio para que ustedes se puedan manifestar, externar alguna duda, un comentario, una opinión, para que lo puedan desarrollar. Entonces les invito activamente, compañeros, a que aprovechemos la oportunidad, aprovechemos los espacios y le saquemos el máximo provecho al desarrollo de estas labores en la jornada en la que nos reunimos, ¿verdad? Aunque sea de manera virtual. Muy bien, dejando claro entonces, damas y caballeros, esos apartados en cuanto a la dinámica de trabajo, formalmente el objetivo de lo que es el desarrollo de esta unidad es que ustedes conozcan los primeros conocimientos, tengan sus primeros acercamientos con la disciplina administración financiera, para despertar en ustedes aquel interés, aquel deseo de querer conocer la aplicación práctica de las distintas herramientas que vamos a ver. Dejando eso claro entonces, damas y caballeros, el contenido, como habíamos mencionado, tiene que ver con la función de la administración financiera dentro de las empresas y los distintos entornos en que operan: los negocios, el fiscal y el financiero. Vamos entonces a ver el primer contenido. ¿Cuál es la función de la administración financiera en la organización? Para ello,
debemos identificar primero cómo se vinculan las finanzas y los negocios. Segundo, cuál debería ser la meta de la empresa. Y tercero, cuál es la función de la administración financiera como tal. Esto es como el primer acercamiento que vamos a tener a lo que es la disciplina para que vayamos conociendo, ¿verdad? Y dimensionando todo el desafío que nos espera en términos de la aplicación concreta de lo que está definiéndose en esta disciplina. Entonces, primero, ¿cuál es la función de la administración financiera al interior de las organizaciones? Primero que nada hay que tener una definición, ¿verdad? Tenemos que partir de un concepto, tenemos que partir de una definición como tal que nos permita tirar una línea base sobre la cual vamos a ir creando conocimiento, ¿verdad? Y conociendo sobre el ámbito de finanzas. Por lo tanto, existen definiciones de finanzas como tantos autores de finanzas existen. Sin embargo, en lo que la mayoría de ellos coincide, que es un precepto que está definido en el texto de Lawrence Kidman, ¿verdad? Que es como el que recapitula muchas opiniones y trata de consolidar, ¿verdad? La parte más esencial de lo que se está viendo en el ámbito de finanzas. Básicamente, finanzas se define como arte y ciencia de administrar el dinero. Surge la duda, ¿cómo es posible que las finanzas sean dos cosas al mismo tiempo? Porque la característica del arte es que se basa en un ámbito de trabajo o en una dimensión de conocimiento muy diferente de la ciencia. Porque por un lado, el arte tenemos claro que se basa en el ámbito de la creatividad, la belleza, la forma, la esencia de las cosas, ¿verdad? Eso es lo que se puede definir como arte, ¿verdad? Y por otro lado, la ciencia se basa en el ámbito de la experimentación, en el ámbito de la evidencia, en el ámbito de si se hace A, se obtiene B. Pero si se hace A, también se puede obtener C. Indicamos entonces que son dos elementos completamente diferentes, de hecho casi opuestos. Uno promueve mucho el ámbito esotérico, etéreo, ¿verdad? Que es el ámbito del arte, y el otro tiene que ver con el ámbito de la parte concreta, ¿verdad? Evidencia material. Entonces, para que tengamos claro por qué se tiene como la coincidencia o el acuerdo global de que finanzas es arte y ciencia de administrar el dinero, es por el simple hecho de que el que genera ese resultado como tal de aplicación de finanzas es el ser humano. Es decir, recordemos que el ser humano es un ser con emociones y conocimiento. Es un ser material y al mismo tiempo es un ser emocional. Es un ser cognitivo y subjetivo al mismo tiempo. Entonces, las finanzas tienen que ver con el arte y ciencia de administrar el dinero porque los elementos relativos al arte, que tienen que ver con la creatividad, la novedad, el uso diferente de lo que ya conocemos, ¿verdad? Es aplicado al ámbito de finanzas también. Porque, por ejemplo, el concepto de finanzas que se puede tener de una persona es que sabe manejar el dinero, y es correcto. Pero el solo saberlo manejar no garantiza que lo que está haciendo sea correcto. No garantiza que lo que está haciendo sea lo mejor en ese momento como tal. Por ejemplo, una persona podría decir que es mejor invertir en una cosa que en otra, pero puede que adentro de él sienta, no, pero es que yo siento, me parece, que yo creo que mi experiencia me está indicando que sería más viable irme por otra dirección. Eso es algo que solo el ser humano es capaz de hacer, el sentir, el vivir lo que está haciendo. Entonces, por eso, ¿por qué las finanzas son arte? Porque tiene que ver con el elemento, con el elemento subjetivo del ser humano, ¿verdad? Con su creatividad, iniciativa, proactividad. ¿Por qué se consideran que son ciencia? Porque las finanzas se basan exclusivamente en evidencia. Una característica de un buen gestor de finanzas es que, además de su experiencia, toma de referencia elementos prácticos, métodos y herramientas que dan como resultado final un valor, un dato, una cifra. Entonces, esa es la evidencia concreta con la cual un gestor de finanzas puede hacer una toma de decisiones correcta. El ejemplo más claro que se les puede poner a ustedes de por qué las finanzas son arte y ciencia al mismo tiempo es la labor que hace un analista de créditos. Un analista de créditos le pide al futuro prospecto
toda la información financiera necesaria. Datos de sus ingresos, datos de sus gastos, todo lo relativo a lo que es inventario, etc. Pero por muy sólida que sea esa información, por muy fuerte que esté el resultado en términos de lo que se está evaluando, hay algo adentro del analista que le dice, esta persona puede que genere problemas porque quizás me va a generar inconvenientes de pago. O puede decir usted, esta persona ha presentado X comportamiento sospechoso, por muy sólida que sea la información financiera. Me explico. Entonces, ¿dónde entra en juego la palabra arte? Cuando ya entra en juego el criterio y el ámbito subjetivo del analista. Entonces, ese es un ejemplo típico de por qué ciencia es arte, perdón, por qué la finanzas son ciencia y arte al mismo tiempo. Teniendo claro eso, también es de recordar que es una disciplina que tiene implicaciones a nivel personal como empresarial. Hemos dicho, una característica de las finanzas es su universalidad, ¿verdad? Las finanzas son aplicadas y utilizadas por empresas privadas, empresas públicas, gobiernos, países, empresas del ámbito mercantil, servicios, comercio, industria, hogares, personas particulares, etcétera, ¿verdad? Entonces, tiene distintas implicaciones y por ello tenemos que reconocer que a nivel personal, el uso de finanzas que implica las decisiones sobre cuánto gastar, cuánto ahorrar y cuánto invertir. Gastar, consumo inmediato. Ahorrar, consumo futuro. Y el invertir implica privarse hoy de algo para que el día de mañana obtenga ese algo más un rendimiento. Es decir, ahorrar no es lo mismo que invertir. Es de tener claro ese ámbito porque no es lo mismo. ¿Qué es lo que tienen en común? Que ambos posponen el consumo actual por un consumo futuro. La diferencia es que el ahorro generalmente no trae una rentabilidad que sea significativa o que realmente amerite, ¿verdad? Un sacrificio de ese tipo. Mientras que la inversión, sí, ¿verdad? Segundo, a nivel empresarial, básicamente lo que se busca es cómo incrementar el dinero de los inversionistas. O en español, cómo hacer que los dueños tengan más dinero. Eso es lo que buscan las finanzas a nivel empresarial. Y por otra parte, está la dimensión de los servicios financieros. Esto constituye la parte de finanzas que se ocupa del diseño y entrega de productos financieros a individuos, empresas y gobiernos. Es decir, básicamente tiene que ver con las funciones de una persona que se especializa en sugerir alternativas financieras para cualquiera de estos actores, ¿verdad? Básicamente es la labor de un asesor lo que ellos hacen. Y evidentemente pues cobran por ello, ¿no? Cobran por su conocimiento. Nombres como Warren Buffett, por ejemplo, es uno de los que están más presentes en la psiquis de cualquier persona que tenga dinero y quiere invertir, y lo que esa persona hace son, en esencia, servicios financieros, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? Pueden haber muchos otros, pero traigo ese nombre a colación porque es como el más presente, ¿verdad? Como el que está más latente en la psiquis de los inversionistas, ¿verdad? Entonces, ahí están las distintas dimensiones en las cuales podemos ver los efectos que tiene las implicaciones de las finanzas. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, como dijimos en un principio en la parte introductoria, es de que si bien es cierto, finanzas es una área específica de conocimiento, también al mismo tiempo se nutre de otras áreas de conocimiento, ¿verdad? Es decir, es holística la generación de conocimientos en finanzas porque hay una serie de disciplinas y conocimientos que la nutren. Por ejemplo, ¿por qué es necesario que el administrador financiero sepa o conozca de economía? Porque la economía como disciplina proporciona una estructura para la toma de decisiones en áreas como análisis de riesgo, teoría de fijación de precios mediante relación entre oferta y demanda, que es el elemento básico de análisis de la economía, ¿verdad? Las leyes de oferta y demanda en el mercado, los rendimientos decrecientes, entre otros. Es decir, la economía provee ciertas herramientas que con algunas modificaciones o algunos ajustes se aplican perfectamente en el ámbito de toma de decisiones de finanzas. Por otro lado, la contabilidad. La contabilidad es la herramienta por medio de la cual se obtiene la información financiera a través de diferentes informes financieros. Generalmente, balance general, estado de resultados y flujos de efectivo. También tenemos el estado de cambio en el patrimonio y las notas explicativas, ¿verdad? Según la NIC 1. Pero los autores, como no se enfocan tanto en el ámbito normativo,
sino en el ámbito técnico, denotan que los más relevantes, ¿verdad? Los principales, son eso: balance general, estado de resultado y flujo de efectivo. Es de recordar también, y es bueno mencionarlo, que el gestor de finanzas también tiene que conocer de qué, de impuestos, es decir, que debe dominar algunos elementos de la normativa tributaria, ¿verdad? Para fines impositivos. Debe conocer del ámbito estadístico, ¿verdad? Para el ámbito de la aplicación de ciertas técnicas para toma de decisiones, como las pruebas de hipótesis, pruebas de chi cuadrado, bondad de ajuste, etcétera, ¿verdad? Debe conocer sobre simulaciones, como en el caso del Crystal Ball, ¿verdad? Que es un simulador universalmente utilizado. Debe conocer también sobre el ámbito de recursos humanos, para saber cómo generar aquellos elementos de productividad para medir el desempeño correcto de un empleado, en base a el costo de su salario versus el rendimiento que este empleado da, ¿verdad? Debe conocer sobre mercadeo para saber cómo implementar campañas exitosas que generen rendimientos para los empleados, para los dueños del negocio, y que generen esas utilidades que buscan. ¿Qué debe conocer sobre el ámbito de producción, por ejemplo? Claro, tiene que conocer sobre compra de materias primas, negociación con proveedores, procesos productivos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que hay muchas disciplinas, muchas áreas que tienen que ser conocidas en alguna medida por cualquiera que tenga que implementar el ámbito de trabajo financiero, ¿verdad? Por eso decimos que las finanzas se apoyan en otras disciplinas para poderse implementar. Mencionábamos también de que las finanzas, como campo de estudio y área de aplicación, han presentado cierta evolución, a ciertos cambios, ¿verdad? No es lo mismo hace 200 años cómo se manejaba el conocimiento de finanzas que lo que se manejaba hace 100, ni mucho menos lo que se maneja ahora. ¿Qué significa? Que estamos identificando que las finanzas, como cualquier otra área de estudio o ámbito de conocimiento, ha experimentado cambios a lo largo del tiempo y se ha desarrollado y actualizado en base a las realidades temporales en función de lo que se experimenta en ese momento. Por ejemplo, brevemente, en el siglo XVIII, cuando estábamos hablando del año 1800, ¿en qué fue lo más relevante en la evolución de las finanzas? Bueno, primero, que las finanzas se separó de la economía. Como recordarán, la economía está vinculada a las finanzas, pero antes se pensaba que finanzas era economía. Entonces, a partir de 1800 se separa finanzas de la economía. ¿Por qué? Porque no era tan importante solamente analizar elementos de oferta, demanda, análisis de crecimiento, etcétera. No era necesariamente solo eso, sino que en aquel entonces se estaban predominando las fusiones y adquisiciones, creando corporaciones de gran tamaño: la industria ferroviaria, la industria petrolera, las automotrices, etcétera. Todo eso empezó a generar que fuera necesario pulir el conocimiento en el ámbito de finanzas y dirigirlo exclusivamente a ese tipo de fenómeno económico que se estaba dando, ¿verdad? Entonces la economía como tal ya no era útil para esas realidades, sino que los principios económicos se empezaron a modificar para adaptarse a esa realidad y estudiarla de mejor manera. A principios de los 1900, en el siglo XX, teníamos en el caso de la Gran Depresión en Estados Unidos, ¿verdad? Entre 1929 y 1930. En ese caso, el enfoque de finanzas cambió. ¿Y qué es lo que se buscaba como absoluta prioridad? Sobrevivir. Por la gran cantidad de empresas que quebraron, la gran cantidad de compañías que fueron declaradas en bancarrota y cerradas por eso de la gran recesión, el ámbito de las finanzas se reorientó y dijeron: promovamos a toda costa que nuestras empresas tengan liquidez, porque una empresa que no tenga dinero muere, porque el dinero es la sangre que circula en una empresa y oxigena, ¿verdad? Y la mantiene viva. Por lo tanto, en aquel entonces, ¿qué es lo que se buscaba? Sobrevivir. A mediados de 1900, allá por 1950, 1960, empezaron a identificarse algunas herramientas relativas al uso de inversión en activos reales. Estamos hablando de lo que se conoce contablemente como propiedad, planta y equipo. Es decir, había que crear toda la amalgama de técnicas y herramientas financieras que permitieran evaluar ese tipo de proyectos, que permitieran conocer de qué manera tomar mejores decisiones para esa realidad económica. Si trasladamos, si hacemos un pequeño salto desde esa década hasta la fecha,
¿Qué es lo que está predominando ahora? El metaverso, lo que está conociéndose como las famosas criptomonedas, ¿verdad? Y de las cuales la más conocida, la que más presente se tiene, es el Bitcoin, ¿verdad? Con todas las implicaciones que eso tiene. Es decir, ahora el ámbito de finanzas tiene obligatoriamente que modificarse para que elementos relativos al análisis de ese tipo de activos financieros se hagan. Y evidentemente también hay algunas normativas que deben desarrollarse, ¿no? Para evitar que hayan fraudes cibernéticos, para que haya usurpación de los códigos de los propietarios de las cuentas donde están los bitcoins, de las wallets, ¿verdad? Entonces, es una gama de cambios que se avecinan, porque para ese entorno en el que vamos, ¿verdad? No hay que negarlo. Prácticamente estamos hablando de una digitalización de lo que es el campo de trabajo en finanzas en base a los activos financieros, porque sí, a ese destino estamos apuntando. Pueden ver ustedes que en cada etapa de la humanidad, desde la perspectiva de su historia, han habido necesidades puntuales y casi siempre las finanzas están involucradas en su análisis y discusión. Entonces, tomando en cuenta qué papel se juega desde el ámbito financiero y todo lo que tiene que ver con sus repercusiones, cómo ha venido cambiando a lo largo del tiempo, no hay que dejar de lado un elemento que es clave. Indistintamente, usted maneje un negocio pequeño, grande, un negocio que sea formal, informal, una corporación multinacional, etc. Y es el papel de la ética en los negocios. La ética suele ser un tema un poco espinoso para algunas personas porque es difícil hacer lo correcto. A veces no gusta, a veces no conviene, a veces no se quiere, pero se debe hacer lo que es correcto, porque el que hace lo correcto generalmente obtiene los beneficios de hacerlo, aunque signifique en un momento un sacrificio, pero siempre hay beneficios al respecto. Y eso lo demuestra la evidencia, ¿verdad? Aquí es donde entra la parte de la ciencia. ¿Qué es lo que demuestra esto? La evidencia del por qué estamos hablando de esto. Actualmente, un número mayor de empresas enfrentan el asunto de la ética estableciendo políticas éticas corporativas. Es decir, no es raro que se escuche hablar de una empresa con cierto nivel de formalidad que maneje códigos de ética, políticas de ética, eh, normas éticas, etcétera, etcétera, además de todos los componentes técnicos, ¿verdad?, que tiene que llevar. Pero es evidente de que ahora hasta hay una estructuración de esa dimensión en el trabajo de las finanzas. ¿Por qué es necesario? Porque esto promueve un incremento del valor corporativo de cualquier entidad. Es lo mismo, por ejemplo, hablar de una empresa que se caracteriza porque tiene una imagen muy fuerte, ¿verdad? Una reputación intachable, a tratar de hacer negocios con una empresa que tiene una reputación cuestionada, ¿verdad? Una reputación que no sea muy bien vista. Para ejemplo, aquí en el país, pues es un poquito complicado, ¿no? Tocar esos temas por razones de secreto profesional y por cuestiones de elementos ahí de secreto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay empresas muy grandes, grandísimas, que han tenido que ver de qué forma, en la medida que han hecho algunas actividades que no son muy bien vistas por las personas, reforzar los aspectos de ética. Por ejemplo, en el caso del inconveniente que se tuvo con la Toyota Motor Company, allá entre los años 2009 y 2010, que hubo un lote de 500,000 vehículos producidos en un lapso de tiempo que presentaron problemas de aceleración súbita, que los vehículos de repente aceleraban y los sistemas de frenos no respondían. Entonces, la empresa, evidentemente, una multinacional, ¿verdad? Una corporación gigantesca como Toyota, ¿qué es lo que hizo? Se apegó a sus ámbitos de códigos de ética relativos a dar el mejor servicio y ser completamente transparentes con sus usuarios. ¿Y qué es lo que hicieron? Enviaron notas a todos los dueños de ese lote de 500,000 vehículos y fueron llamados a revisión. La revisión consistía en verificar que la caja o transmisión funcionara bien, porque eran transmisiones automáticas, y que los sistemas de freno no presentaran problemas. De hecho, si había inconvenientes, o eran arreglados o sustituidos completamente. ¿Qué significa? Que la empresa tuvo que actuar con completo profesionalismo y ser totalmente honesta con la gente. No podían ocultar un problema tan serio, pues entonces, ¿qué pasó? Hicieron el llamado, recogieron todos los vehículos
hicieron sus reparaciones respectivas y después volvieron al mercado como si nada. ¿Generó inconvenientes para la gente? Sí. ¿Fue mal vista la empresa por los clientes en su momento? Sí. Pero las medidas que tomó, basándose en principios de ámbito ético y de relaciones profesionales, le permitió que su reputación ya no se viera manchada, ¿verdad? Y eso quedó como una anécdota, ¿verdad? Como una experiencia pasada que ha servido incluso para casos de estudio, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué significa? El ser transparente y completamente honesto con su cliente salvó a Toyota de un descalabro terrible en su reputación. Y así pueden haber otros casos, ¿verdad? Como la Volkswagen, por ejemplo, con el escándalo que tuvieron con lo de los motores, que modificaron para que salieran bajas las emisiones de CO2 y poder cumplir la norma europea de emisión de gases, cuando después los vehículos salían al mercado y llevaban otro tipo de emisiones, ¿verdad? Entonces, lo mismo, igual. Fue un caso bien duro, bien difícil, que la Volkswagen pues tuvo que asumir, ¿verdad? Poner la cara y decir, señores, sí, nos equivocamos, ¿verdad? Y vamos a retribuirlo de tal manera. Y así lo hicieron. Además, obviamente, de las consecuencias legales, ¿verdad? Porque en Europa el elemento del cuidado del medio ambiente es bastante severo, ¿verdad? Es bastante fuerte. Entonces, por eso mencionaba, el ser ético, realmente ético, en toda la extensión de la palabra, promueve un incremento del valor corporativo, ¿verdad? Su imagen, su reputación y el mercado se consolida. Estas políticas se aplican comúnmente a las acciones de los empleados que tratan con todos los participantes, empresas e incluyendo al público, ¿verdad? Es decir, el código de ética debe ser permeabilizado desde el alto ejecutivo, la dirección más alta del negocio, hasta el último colaborador. Hasta el último compañero que está en la base de la pirámide administrativa, tiene que permeabilizarse eso, tiene que vivirse eso. No solamente decir que se es ético, sino que hay que serlo completamente. La evidencia demuestra, según James Van Horn, de que un programa de ética eficaz enriquece el valor corporativo porque genera varios beneficios. Es decir, el ser ético es rentable, en español. Primero, reduce litigios potenciales y costos legales. De todos es sabido que a nadie le gustaría invertir en una empresa que pasa constantemente siendo llevada a los juzgados, ¿verdad? A los tribunales donde tiene que dirimir problemas, litigios, etcétera, ¿verdad? Para efectos de que pueda salvar alguna situación por ahí. Entonces, el hecho de reducir los litigios y costos legales derivados es un gran beneficio. Segundo, la imagen corporativa positiva, ¿verdad? Así como hace alrededor de algunos 8 años, el grupo AES, el que engloba lo que es la EO, CLESA y DEUSEN, ¿verdad? Las empresas que sirven lo que es el servicio de energía eléctrica, promovió una política de AES verde, ¿verdad? Donde se hacían campañas y se tiró un aspecto de relaciones públicas muy fuerte, donde se promovía que AES promovía el desarrollo sostenible del ámbito eléctrico mediante energía limpia. Y la verdad, pues funcionó porque fue bastante exitosa la generación de la campaña y permitió pues de que la empresa tuviera, ¿verdad? Ese plus en términos de lo que es la percepción de las personas. Ya lo que es el costo de la energía, pues ya es una cuestión muy aparte, ¿verdad? Pero la imagen de la empresa como tal, del conglomerado como tal, sí se vio bastante beneficiada, ¿verdad? Y no, de hecho, ustedes recordarán que hace alrededor de unos 8 o 9 años, los recibos de energía eléctrica eran grandes, como del tamaño de una hoja de papel bond, eran de color azul, de color rojo, etcétera. Y de ese entonces para acá, los recibos de energía eléctrica han cambiado. Hoy, la mayoría de cosas que no son de color verde, perdón, de color negro o son de color verde, ¿verdad? Denotando el ámbito de la cuestión ecológica. Y pueden ver ustedes que los recibos ahora son mucho más pequeños, más delgados, y las impresiones salen como en una especie de rollo que andan los lectores de la EO puestos en una como tipo tobillera amarrada a su pierna cerca de la cintura. Son sumamente pequeños y prácticos, ¿verdad? Solamente hacen la lectura, digitan el código y automáticamente sale el recibo y la entregan. Ya la cantidad de papel utilizada ha disminuido, el tipo de papel que utilizan es papel ecológico basado en el uso de papel reciclado, ¿verdad? La forma del recibo también cambia, ¿verdad? Lo que les digo, todo carácter que no es negro ahora es verde, entonces por ahí va. El detalle de que ellos promueven mucho es el ámbito del cuidado de la naturaleza. Entonces, eso da una imagen corporativa positiva, o sea, eso vende. Después, estimula la confianza de los accionistas, es decir, un accionista que aporta dinero
esperaría que la empresa en la que lo haga sea bien vista y por el hecho de ser bien vista genere utilidades, ¿verdad? Entonces, por eso estimula la confianza de los accionistas. Y por último, ganar la lealtad, compromiso y respeto de participantes empresariales, ¿verdad? Estamos hablando de que se crea una reputación, una imagen, ¿verdad? Que viene a ser prácticamente como el hecho de fundamentar una marca. Y sobre esa marca, pues que gire alrededor de ella toda la interacción de las personas, negocios o empresas que tienen vínculo corporativo o empresarial con ella. El segundo apartado, la meta de la empresa. Ya hablamos un poco de lo que era la finanza, ¿verdad? ¿Cuál es la función de la finanza en la empresa? Ahora vamos a hablar en sí de cuál es la meta de la empresa desde la perspectiva financiera. Para poder dar una respuesta a esa pregunta, tenemos que identificar cuál es la meta de los administradores. Y para ello, tenemos que tener claro que la respuesta debe ser puntual y concisa. ¿Por qué? Porque el verdadero papel que se desempeña al interior de una unidad de negocios no solamente se puede decir con una respuesta de A o B, sino que es tan compleja la realidad interna de un negocio que cuál debe ser la meta de los administradores se responde en función del área de gestión en la que está esa persona. Por ejemplo, ¿cuál debe ser la meta de un gerente de recursos humanos? Atraer el mejor talento, pagar salarios competitivos, retener ese talento y evidentemente reducir la rotación de personal. Es completamente válido y acorde al área en la que está. Porque ¿cuál es la meta de él? Esa. Segundo, ¿cuál es la meta de un gerente de producción? Bueno, y de recibir todos aquellos requerimientos de producción y ver hasta qué punto es posible satisfacerlos. ¿Cómo? Conociendo de materias primas, conociendo de calidad de la misma, teniendo habilidad para negociar con proveedores, conociendo de procesos productivos, buenas prácticas de manufactura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la meta del gerente de producción? Generar buenos detalles, perdón, generar buenos productos en stock suficiente para que cubran la demanda solicitada. Esa es su labor. ¿Cuál es la labor de un gerente de mercadeo? ¿Cuál es su meta? Cualquiera podría decir vender más. Es válido, pero generalmente la meta de la gente de mercadeo es posicionar una empresa en un sector de mercado específico para que en función del posicionamiento esa empresa pueda recibir aquel tipo de beneficio de las compras que se hagan en ese mercado. ¿Las tres respuestas se comparan una con otra? Por supuesto que no, porque son áreas distintas, son ámbitos de gestión distintos y son resultados distintos los que busca cada uno. Por lo tanto, en el campo de las finanzas, ¿cuál es la meta del administrador financiero? Es maximizar la riqueza de los dueños de la empresa. Es decir, que los dueños de la empresa ganen la mayor cantidad de dinero posible, siendo obviamente eso hecho de manera ética y de manera legal. ¿No? Así de sencillo. El administrador financiero, ¿de qué debe garantizar? El máximo beneficio para los dueños del negocio. Entonces, Lawrence Gitman propone un modelo sumamente sencillo de toma de decisiones en base a cuál debe ser la decisión que debe tomar un administrador financiero. Parte de la premisa de que se debe maximizar el precio de las acciones, porque hay que recordar que el valor de una empresa parte del valor de sus acciones, ¿verdad? En el mercado. Entonces, para poder maximizar el precio de las acciones, hay que valorar distintas alternativas de inversión. Cuando se tiene la alternativa de inversión que se mide rendimiento y riesgo. Para eso hay herramientas, para eso hay métodos de análisis, métodos de cálculo que nos permiten poder medir y gestionar esto. Una vez hacemos esto, obtenemos uno de dos resultados. El primero, se incrementa el precio de las acciones, entonces aceptemos este proyecto o esta inversión. Segundo resultado, no se incrementa el precio de las acciones, entonces rechacemos el proyecto. Así de sencillo. Vamos a ver alternativas de decisión en base a rendimiento y riesgo. Si se busca incrementar el precio de las acciones, aceptamos. Así de sencillo. Entonces, pueden ver ustedes que la orientación o la lógica que se tiene para efectos de la toma de decisiones suele ser bastante sencilla. Ahora, la aplicación práctica de esto es que la que no es tan sencilla. Y ya en la medida que vayamos desarrollando los contenidos, vamos a identificar el porqué.
Cuando se hace un análisis integral de las alternativas de inversión, que se espera que den el máximo beneficio posible, hay que tomar en cuenta 3 criterios. Es decir, ¿qué debe tomar en cuenta un gestor de finanzas para ver si es conveniente o no una inversión? Esto obviamente a nivel empírico, ¿verdad? Porque a nivel técnico ya existen herramientas avanzadas, que son las que vamos a ver más adelante. Pero por el momento, lo primero que debe tomar en cuenta, lo que a priori deben medir y evaluar un gestor de finanzas es, primero, la periodicidad de los rendimientos, es decir, cuándo se va a recibir el dinero, producto de las distintas operaciones que hace el negocio. Se refiere al momento real en el que ocurre el flujo de efectivo, debido a que la empresa puede obtener rendimientos sobre los fondos recibidos. El primer principio fundamental de finanzas es que un dólar recibido hoy vale más que un dólar recibido mañana, por efectos de la pérdida de valor derivado de la inflación. Entonces, si hoy se recibe un dólar, ese dólar se puede reinvertir desde hoy y empezar a generar rendimientos o intereses desde hoy. Si el dólar no se recibe hoy, sino que mañana, mañana se hace la misma dinámica de inversión, pero se pierden los intereses que se generaban en estas 24 horas. ¿Me explico? Entonces, los analistas financieros coinciden en que es preferible el recibimiento de los rendimientos o flujos de efectivo más rápidos a los más tardados. Hay personas que deciden que es mejor recibir 10 dólares por día que recibir 400 dólares en un mes. Porque si usted recibe 10 dólares un día, al siguiente día recibe otros 10, los primeros 10 que recibió ya los invirtió en algo. Recibe los 10 del segundo día, ya los reinvierte en algo y para el tercer día ya han generado intereses. ¿Me explico? Entonces, por eso todo el tiempo prefieren mejor rendimientos más seguidos, más continuos, ¿verdad? Que aquellos que son más dilatados o más largos, por muy atractivo que se vea, por muy grande que sea la cantidad. Rendimientos pequeños, reinvertidos constantemente, suelen ser más rentables que rendimientos grandes a lo largo del tiempo. Ese es lo primero. Lo segundo son los flujos de efectivo. Las utilidades de una empresa no representan flujos de efectivo que pueden ser disponibles o utilidades para los accionistas. Brevemente, cuando tenemos una transacción, hablemos un poco de contabilidad. Se hace una transacción de venta. La persona A le vende a la persona B. La persona B decide pagar aceptar la transacción y acuerda pagar 100 dólares. La persona A vende producto y la persona B adquiere el compromiso de pagar 100 dólares. Contablemente hablando, ya una vez tenemos ya consumado el hecho generador, se hace el registro, ¿verdad? Ventas por 100 y suponiendo que sean existencias las que se han vendido, inventario, ¿verdad? 100. Es el registro y está correcto. Pero si financieramente hablando, esa transacción la analizamos a detalle y detectamos que esa transacción es totalmente el crédito, ese día no se ha recibido 100 dólares. Se recibe la promesa de pago de un tercero, de hacerme llegar 100 dólares en cierta fecha futura. Es decir, el ingreso real de esa transacción en ese momento es cero. Por lo tanto, se predomina el uso de los flujos de efectivo a utilidades contables, cuando estamos hablando de análisis de alternativas de inversión. Y como tercer punto, que no lo podemos dejar de lado, es el riesgo, ¿verdad? En finanzas, por riesgo se entiende la posibilidad de que los resultados reales difieran de los esperados. Yo espero vender 100, vendo 50. Yo esperaba vender, no vendí nada, ¿verdad? Esa es la característica de un riesgo. ¿Por qué? Porque si hay algo que está latente todo el tiempo en la realidad en la que nos desenvolvemos, es la incertidumbre. Y la incertidumbre es un indicador propio de riesgo, es una medida de riesgo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que se esté manejando una proyección en base a una perspectiva que se tenga y el resultado al final difiera de lo que yo estoy proyectando, es un motivo de riesgo. Por lo tanto, ¿qué tan rápido recibo los flujos de efectivo? Considerando que el flujo de efectivo es dinero real que recibo y el riesgo asociado a esa entrada de flujos de efectivo son los que yo evalúo como analista para ver la conveniencia o no de una inversión.
Repito, esto es a nivel de a priori, ¿va? Ya para análisis más profundo, pues hay técnicas más elaboradas que vamos a discutir más adelante. Los flujos de efectivo y el riesgo afectan de manera diferente el precio de las acciones. Como recordemos, ¿verdad? Que el valor de una empresa en el mercado depende del precio de sus acciones en el mismo. Entonces, si hay un flujo de efectivo mayor, o sea, grandes entradas de dinero, el precio de las acciones tiende a subir. ¿Por qué? Porque al haber más dinero en la empresa, hay más reinversión, hay más posibilidades de optar a alternativas más rentables, etc. Por lo tanto, el precio de las acciones sube. A un flujo de efectivo menor, el precio de las acciones baja. Por lo contrario, ¿verdad? Entradas débiles de flujos de caja promueven que empresas presenten problemas de liquidez, ¿verdad? La famosa insolvencia, que es la incapacidad de cubrir los compromisos en la medida que estos llegan al vencimiento. Entonces, flujos de efectivo menores o bajos pueden acarrear que a la larga el precio de las acciones caiga. Eso en términos de los flujos de efectivo. En el caso del riesgo comparado contra las acciones de la empresa, cuando el riesgo es mayor, el precio de las acciones es menor. ¿Por qué? Porque si yo voy a comprar acciones de una empresa que está en una situación poco favorable, yo no voy a gastar, por ejemplo, en el caso, una empresa que esté en su apogeo, que esté fuerte, que esté bien posicionada y tenga acciones a $100. Si yo la comparo con una empresa que tiene ciertas dificultades financieras, que está teniendo problemas de caja, etcétera, y tiene acciones a $100, evidentemente yo no compraría acciones de la segunda empresa. ¿Cómo podría tal vez considerar en alguna medida, considerar atractiva comprar la idea de comprarle acciones a la segunda empresa, la que está con problemas, que el precio de sus acciones baje? Porque hay muchas empresas, de hecho, Robert Kiyosaki, en su libro de Padre Rico, Padre Pobre, comenta algunos casos de que hay personas que lo que hacen es dedicarse a comprar empresas quebradas, las reestructuran, las levantan y después las venden. De hecho, él mismo en las conferencias que da, comenta que esa es una forma que él tiene de hacer dinero. Encontrar empresas quebradas, con potencial, obviamente, limpiarlas, reestructurarlas, levantarlas y una vez consolidadas, venderlas. Eso es lo que él hace. Entonces, el hecho de que una empresa presente problemas y tenga acciones baratas relativamente, a veces son más oportunidades que problemas para un inversionista. Entonces, eso es lo que decimos. A mayor riesgo, menor precio de las acciones. Por otro lado, un riesgo menor, el precio de las acciones será mayor. Por ejemplo, ¿a quién no le gustaría comprar acciones de Facebook? ¿A quién no le gustaría comprar acciones de Apple? Acciones de Samsung. Son empresas multinacionales sumamente fuertes, consolidadas, con una reputación muy marcada, tanto en el ámbito del posicionamiento de mercado como de su participación, y cualquier persona estaría dispuesta, con los recursos necesarios disponibles, obviamente, a invertir en ellas. ¿Por qué? Porque son empresas con muy poco riesgo. Hay muy poca posibilidad de que quiebren, muy poca posibilidad de que sean envueltas en un escándalo, en algún litigio, ¿verdad? Cosas por el estilo, y por lo tanto, pues, eso promueve que el precio de las acciones sea alto, ¿verdad? Porque la gente considera que son inversiones seguras. Entonces, ahora, ¿cuál es la función de la administración financiera como tal? Es decir, ¿para qué sirve esta disciplina? Para entenderlo, es necesario partir de la premisa del rol que juega dentro de las empresas y las labores que realiza ¿quién? El administrador financiero. Lo que dijimos, la parte que tiene que ver con el concepto derivado de la palabrita arte, ¿verdad? El arte y ciencia de administrar el dinero. El segmento que tiene que ver con el arte es con la participación del criterio y juicio de la persona que está trabajando. Entonces, ¿en qué sentido lo tenemos que visualizar? Desde el punto de vista ya en la organización, adentro. El punto de vista organizativo de esta función administrativo-financiera es definida por el tamaño y características de las empresas. En empresas pequeñas, generalmente el dueño es el que se encarga de hacer esas labores, ¿verdad? De controlar el dinero, ingresos, gastos, compras, pagos, etc. Empresas que en alguna medida van creciendo y tienen cierto nivel de complejidad, pero no son empresas como tal, ¿verdad? O sea, estructuralmente hablando, ya la labor se separa. Entonces, están los dueños
y hay una persona que suele ser o el contador o el tesorero, que hace las funciones de finanzas, ¿verdad? Porque es el responsable de hacerlo. A medida la empresa crece o vamos pasando de ese tipo de empresas a otras con estructuras más complejas, ya lo que es el área de finanzas parte de un departamento separado, ¿verdad? Cuyo líder o jefe es el gerente de finanzas, que generalmente está justo debajo del director ejecutivo o presidente de la empresa. Es decir, es uno de los mandos inmediatamente debajo de la alta dirección de una corporación. Entonces, eso denota el nivel de importancia que tiene una unidad financiera, porque los elementos de trabajo que ahí se dan son clave para la toma de decisiones. De hecho, les comparto, la evidencia demuestra que cuando se está buscando una suplencia para un presidente, CEO o director ejecutivo, como le quieran llamar, en una corporación, casi el 90% de las veces, según las investigaciones, el primer candidato para sustituir a un presidente es el gerente de finanzas. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta tiene que ver con la que habíamos dicho antes. Los distintos ámbitos de desarrollo de una empresa en todas sus áreas están vinculadas al manejo de dinero. Por lo tanto, un verdadero gerente de finanzas debe conocer cómo trabajan todas las unidades de la empresa. Obviamente, no ser un experto en maquinaria, por ejemplo, no ser un experto en verificar el nivel de solidez estructural de una lámina de acero, por ejemplo, no. Pero tiene que saber cuánto cuesta la lámina y a cuánto hay que venderla para generar la utilidad. Tiene que saber cuánto hay que invertir en X o Y maquinaria para que funcione y tenga el nivel de productos entregados al final del periodo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importantísimo desde la perspectiva del conocimiento que debe tener un gerente de finanzas. Y por eso se considera que es el primer candidato a reemplazar a un director ejecutivo. Si me pueden ahí, por favor, poniendo en mute el micrófono. Veamos, ahí. Parece que hay algún compañero que tiene activado el micrófono. Vamos a verificar. Ok, perfecto, excelente, muchas gracias. Entonces, decíamos, las principales actividades del administrador financiero, ya tratando de agruparla, ¿verdad? Porque si nos vamos a la parte operativa del día a día, es una cantidad inmensa de labores que hace, pero podemos englobarlas, ¿verdad? En ciertas categorías, en ciertos grupos, que nos permiten ordenarlas por características similares. Entonces, las principales actividades del administrador financiero son, primero, análisis y planeación financiera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la información financiera que se genera en el negocio, él la recibe, transforma y analiza de tal manera que sean insumos para la toma de decisiones. Tanto de lo que está pasando hoy, lo que decíamos, ¿verdad? Diagnóstico, como lo que podría pasar mañana, que es el pronóstico, que es donde entra ya el apartado de la planeación, ¿verdad? Eso es básicamente análisis y planeación financiera. El recabar, transformar y analizar la información financiera del negocio. Segundo, administración de los activos de la empresa. Recordando un poco la estructura del balance general, en el costado izquierdo, ¿verdad? Tenemos todo el apartado de activos e inversiones. Todo aquello en lo que el empresario ha destinado el dinero disponible de su empresa para poder generar aquellos beneficios que requiere. Obviamente tenemos el apartado de corto y largo plazo, ¿verdad? Como conocido como circulante y no circulante, pero tiene que ver en esencia eso, ¿verdad? El administrador financiero tiene que saber, por ejemplo, si la proporción que hay entre activo corriente y el activo no corriente debe ser de 50 y 50. ¿Por qué? Por tal y tal razón. El administrador financiero debe ser capaz de identificar si es conveniente que la distribución sea mejor 20-80. 20 recursos de corto plazo en los activos y 80% en activos fijos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Él tiene que saber por qué esa estructura de los activos, tanto de corto como de largo plazo. Y número 3, la administración del pasivo y capital. Cuando hablamos del pasivo y capital, estamos hablando del lado derecho del balance general, donde encontramos, por un lado, los pasivos o deudas, ¿verdad? Que se tienen,
los aportes de terceras personas que están invirtiendo dinero en la empresa. Y por otro lado, en el mismo segmento derecho, tenemos el patrimonio o capital social. Es decir, los aportes que los dueños del negocio hacen. En español, en el lado derecho del negocio tenemos las dos grandes fuentes de financiamiento que tiene una empresa. El recurso que dan los dueños y el recurso que aportan terceras personas, conocido como deuda, ¿verdad? Entonces, si se percatan, en esencia, el detalle relativo al trabajo que hace un administrador financiero se basa en la estructura y forma de los distintos informes financieros. En el apartado de análisis y planeación financiera, entra mucho en juego la información del estado de resultados, ¿verdad? Ventas, costos, gastos, impuestos y utilidad. Lo que tiene que ver con el funcionamiento diario del negocio. Y sobre eso hacer proyecciones, ¿verdad? Para ver cómo vamos a estar el día de mañana. La actividad 2 y 3 tiene que ver con el balance general. Entonces, ahí por qué es tan importante que el gestor de finanzas conozca de contabilidad para saber cómo se ha obtenido toda la información que está vertida en los informes financieros, para así saber de qué manera dar el mejor uso posible. El otro apartado que ya tiene que ver es ya el entorno de los negocios. Ya estamos saliendo de las cuatro paredes del negocio, de la empresa, y estamos viendo ya lo que tiene que ver con sus elementos de trabajo en el entorno en el que operan. Vamos a ver la definición, el entorno general o macroentorno, entorno específico o microentorno, y las diferentes formas de organización empresarial. El entorno de negocios. Debe conocer el administrador financiero el marco de referencia y los diferentes elementos del entorno en el que opera la compañía. ¿Por qué? Porque todos esos elementos afectan o benefician a la empresa en un momento dado. Entonces tiene que saberlos, tiene que conocerlos. El entorno empresarial como concepto, ¿verdad? Lo componen una serie de factores internos y externos que afectan directa o indirectamente la gestión de la compañía. Es decir, estamos hablando dentro de las cuatro paredes del negocio y todo lo que está a su alrededor fuera de él. El entorno general o macroentorno, que es la parte general, ¿verdad? Para después ir reduciendo a la parte más específica. El macroentorno se refiere a los elementos del entorno que son ajenos del control de la empresa y afectan su funcionamiento. Es decir, me guste o no, son elementos que están en el lugar donde yo estoy funcionando como empresa y me afectan de una u otra manera. ¿Los puedo controlar? No. Pero sí puedo hacer algo en mi empresa para tratar de frenar algún efecto negativo o aprovechar algún elemento positivo del entorno. Por ejemplo, factores económicos. Elementos que son medidos mediante los agregados macroeconómicos como desempleo, el PIB, la inflación, etcétera. Tenemos que saber como financistas cómo está el panorama económico de nuestro país. Y sobre esa base, ver los elementos de decisión. Por ejemplo, hace 3 años, pre-pandemia, el tipo de inversiones que estaban buscando hacer las empresas eran muy diferentes a las que se hicieron durante 2020, que fue cuando estaba el efecto más fuerte, el golpe más fuerte de la pandemia, donde empresas cerraron, se despidió personal, hubieron bastantes problemas en cuanto a la cobertura de compromisos por parte de mucha gente, etc. Otra realidad, otro entorno. Las decisiones financieras a tomar no eran las mismas que en el año 2018. Y evidentemente ahora, en el tiempo que estamos post pandemia, las decisiones financieras también son distintas, ¿verdad? Hay unas empresas que les ha ido muy bien, como en el caso de la banca, por ejemplo, las empresas de comida, supermercados, farmacias, etcétera, pero hay otras que se han visto afectadas. Comercio, la parte de servicios así básicos como los que promueven los eventos de floristería, que hacen arreglos para 15 años, bodas, etcétera. Eso se vio bien afectado durante todo el tiempo de la cuarentena y posterior. Ahora están tratando de ver de qué manera van saliendo, pero obviamente las decisiones financieras que tomaban son muy distintas, antes que ahora. Factores socioculturales. Tiene que ver con el elemento de ya costumbres, ya elementos, cuestiones relativas a comportamientos, ¿verdad? Que son muy propios o autóctonos del país. Por ejemplo, en Bolivia, no es raro que una persona tenga de 8 a 10 gramos de coca y que la pueda fumar libremente en cualquier lugar. Aquí la coca es ilegal, es prohibida, no se puede. Entonces, un empresario que tenga una visión no podría tener el mismo tipo de decisiones aquí por el ámbito sociocultural que en Bolivia, por ejemplo, ¿verdad? Factores legales. Tiene que ver con todo el apartado de la cuestión jurídica, del marco jurídico que regula un país, ¿verdad?
Aquí comprendemos elementos de índole tributario, fiscal, mercantil, laboral, etc. ¿Verdad? No es lo mismo, por ejemplo, el ámbito de legalidad de cumplimiento de elementos de inversión, por ejemplo, acá en el país que en Nicaragua, por ejemplo. Son realidades muy diferentes y somos países que estamos a la par, ¿verdad? No es lo mismo la realidad económica en el ámbito del marco legal de Costa Rica que el nuestro, ¿verdad? Son diferentes porque son países que tienen muchas diferencias en el ámbito de su desarrollo económico. Factores tecnológicos. Se entiende por tecnología la forma en la que las empresas convierten en productos los insumos que tienen. Entonces, no es lo mismo hablar de empresas como las que operan en Estados Unidos, China, Japón, como las que podrían operar aquí en nuestro país o en el Istmo Centroamericano, ¿verdad? Tenemos el caso, por ejemplo, del ámbito tecnológico. Hace 25 o 30 años, escuchar la palabra celular era algo completamente nuevo, era algo completamente wow, algo ultra plus. Y eran unas cosas bien llamativas, ¿verdad? Teléfonos bastante grandes, ¿verdad? En volumen bastante grande y pues sumamente caros, ¿no? Ahora la palabra celular prácticamente se ha vuelto como decir un par de zapatos, ¿verdad? Como decir una camisa, una blusa, porque prácticamente cualquier persona puede tener uno, ¿verdad? Entonces ahí pueden ver ustedes el efecto que la tecnología ha tenido, permitiendo de que la gente ahora en su mano tenga acceso a cosas que antes solo a través de un ordenador, ¿verdad? Correo electrónico, modificación o creación de documentos, envío de información, etcétera, etcétera, ¿verdad? La tecnología. Y por último, los factores medioambientales. Esto tiene que ver más que todo con el entorno. Por ejemplo, no es lo mismo para empresas que operan aquí en el ámbito de nuestro país, ¿verdad? Que están en el área de zonas cálidas, como aquí en La Unión, en San Miguel, ¿verdad? Como aquellas otras empresas que tienen su característica de funcionamiento en lugares que son diferentes. Por ejemplo, las empresas que operan por la zona de Chalatenango, ¿verdad? En La Palma, que tienen un clima diferente, un tipo de cultivo diferente, ¿verdad? En el caso del lado de Corinto, Morazán, por ejemplo, un terreno alto donde se promueve mucho el cultivo de café, que esa es una planta que solo en ese tipo de clima se puede pegar, etcétera, etcétera, ¿verdad? El aspecto medioambiental también afecta las decisiones de finanzas que usted tenga. Ya reduciendo un poco el apartado del entorno, ya caemos al entorno, al microentorno o específico. Y esos son aquellos factores que, aunque externos de la empresa, son cercanos a la misma y en alguna medida se puede incidir en ellos. Es decir, en los anteriores, acá, afectan a nuestra empresa y a todas las que están en esa zona geográfica. En el caso del microentorno, son elementos externos, pero que son cercanos a nuestro negocio. O sea, son casi particulares de nuestro negocio. Ahí pueden ver ustedes clientes, proveedores, competidores, entidades financieras, mercado laboral, autoridades y comunidad. Conviene destacar el caso de las dos burbujas que están con las letras rojas, proveedores y clientes, son los elementos del microentorno más cercanos a nuestro negocio. Proveedores son los que nos facilitan los insumos para operar. O sea, hay un vínculo directo con nosotros. Y los clientes son las personas que directamente hacen uso de nuestros productos y servicios. Por lo tanto, el primer frente de acción que como empresa tenemos son proveedores y clientes. Los primeros elementos del microentorno con el que nos vinculamos. Después tenemos competidores, que son empresas que operan en el mismo sector que nosotros y que venden los mismos productos y servicios, ¿verdad? Entidades financieras, que son las principales fuentes de financiamiento que se obtienen en el sector formal. Y tercero, el mercado laboral, es decir, el entorno en el cual opera la empresa y permite que se obtenga talento humano para operar. ¿Sí? Es lo mismo, por ejemplo, el caso de personas que solicitan trabajo en España que aquí. En España se caracteriza porque la población es más longeva, es decir, hay población más vieja en términos de años, ¿verdad? La edad promedio de un español promedio anda entre los 25 y 40 años. Aquí en El Salvador la edad promedio de la mayoría de gente anda entre los 16 y 20. Entonces, ¿qué significa? Que la población ya mayor busca oportunidades de trabajo acordes a su edad, ¿verdad? No es como acá, que aquí tenemos la característica de que hay personas que son muy jóvenes y están realizando trabajo en base a las oportunidades que se le presentan, indistintamente, condición, preparación, acceso a la educación, etcétera, ¿verdad? Son realidades muy diferentes. Entonces, los tres elementos de burbuja que están en letra azul
son las que están cerca de la empresa, pero después de proveedores y clientes. Y por último, tenemos elementos que son propios también del entorno, pero que están un poco más retirados que los que están en azul. En este caso tenemos la comunidad en general, ¿verdad? Todo el entorno geográfico en el que operamos y las autoridades, ¿verdad? Tanto civiles como militares. Entonces, una vez teniendo ese panorama, es de recordar, porque esto asumo que ya lo conocemos, las diferentes formas de organización empresarial, es decir, qué figura legal toma una persona o empresa para funcionar. Para ello, tenemos que identificar que la forma legal bajo la cual se pretende operar es una decisión estratégica que debe tomar un empresario. ¿Por qué? Porque si va a trabajar de manera individual, eso le va a acarrear beneficios y compromisos, ventajas y desventajas, oportunidades y amenazas. Si decide en vez de él actuar de manera individual como persona natural y decide montar una empresa basándose en una sociedad, igual le va a acarrear beneficios y problemas. Le va a acarrear costos, le va a acarrear algún tipo de ingreso, algún tipo de beneficio, algún tipo de dificultad, etcétera, ¿verdad? O sea, todo tiene sus pros y contras. Por eso es una decisión estratégica, ¿verdad? Que debe tomar un empresario. Según Lawrence Gitman, manifiesta él de que existen tres figuras de empresas. Propiedad unipersonal, que es la que nosotros conocemos mercantilmente como persona natural, ¿verdad? Empresario de persona natural. Están las sociedades, que aquí se les conoce de esa manera. Y para Gitman, en el entorno norteamericano, existen las corporaciones. Y traduciéndolo al ámbito legal desde el área mercantil, aquí vendrían a ser como las sociedades anónimas, que son aquellas figuras de formación de empresas que presentan el mayor tipo de beneficio tributario y fiscal, ¿verdad? Desde la perspectiva mercantil. Entonces, ahí tenemos propiedad unipersonal, sociedades y corporaciones. Tenemos también el entorno fiscal, que es el que tiene que ver ya con el elemento de los impuestos, ¿verdad? O la base impositiva, que es un elemento que está presente en todo ámbito de trabajo, indistintamente el área o el país. Cuando estamos hablando del entorno fiscal, estamos hablando de aquello que tiene que ver directamente con la base de impuestos, tasas y tributos. Todo aquello que represente una erogación en concepto de primero, prestación de autoprestación de servicio o simplemente el hecho de que sea una imposición desde la perspectiva de la cuestión tributaria. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta es un impuesto directo que se aplica sobre el ingreso. Tenemos el detalle de los impuestos municipales. Por ejemplo, el de alumbrado eléctrico, el de aseo, etcétera. Esos son unos impuestos que uno paga por la contraprestación de un servicio, ¿sí? Pero también hay otros como las tasas municipales, por ejemplo, que se deben pagar y no se recibe ningún beneficio o ninguna contraprestación de servicio directo. Entonces, todos esos elementos son los que están dentro del entorno fiscal. Pero en el caso puntual, nos conviene revisar y darle principal énfasis a los impuestos empresariales. Es decir, indistintamente usted opera como persona natural o sociedad, usted va a tener que pagar impuestos. Y eso es lo que tenemos que verificar. Sin importar la formación legal, todas las empresas tienen dos tipos de ingresos. Primero, el ingreso ordinario y después ganancias de capital. En base a la normativa que esté vigente en ese momento, estos dos tipos de ingresos reciben un tratamiento diferente en la tributación de individuos, ya sea si se trata de una propiedad unipersonal o de una corporación. ¿A qué nos referimos? Cuando se distingue entre ingreso ordinario y ganancia de capital, hay que irnos a los conceptos. Entonces, ¿qué es un ingreso ordinario? El ingreso ordinario es el ingreso que se obtiene a través de la venta de bienes o servicios, es decir, resultado de operaciones normales de un negocio, ¿verdad? Si es una empresa comercial, el ingreso ordinario es el derivado de vender lo que ha comprado para vender. Si es una empresa constructora, por ejemplo, el ingreso ordinario es el derivado de la venta de una vivienda después de que la compañía constructora compró terreno, la acondicionó, levantó la casa y la vendió. Ese es un ingreso ordinario.
Y es ordinario para una compañía de servicios como Claro, como Digicel, como Telefónica, por ejemplo, es la prestación de servicios de telefonía, ¿verdad? Entonces, dependiendo del giro o dependiendo de la naturaleza, así se considera el ingreso ordinario, ¿verdad? En función de las actividades normales del negocio. Mientras que la ganancia de capital se obtiene cuando la empresa vende un activo de capital. Entiéndase, generalmente, activos fijos o activos financieros. ¿Qué característica tiene un activo fijo? Que se adquiere no para venderlo, sino para utilizarlo como base productiva del negocio. Entonces, una empresa no compra y vende activos fijos, sino que compra y reutiliza, ¿verdad? Igual en el caso de los activos financieros. Una empresa compra acciones, por ejemplo, compra bonos para financiarse y obtener rendimiento. No los compra para estarlos vendiendo, ¿me explico? Entonces, esa es la característica de una ganancia de capital. Y tenemos el entorno financiero, que es el otro entorno que también tenemos que mencionar, manejando el apartado de la regulación, los mercados financieros, y finalizaríamos hablando un poco de la crisis financiera, ya para ir cerrando la jornada de ahora. Indistintamente de naturaleza, tamaño o giro, toda empresa necesita fondos y lo obtiene a partir de tres fuentes externas. La primera, instituciones financieras, bancos, cooperativas, financieras, cajas de ahorro y crédito, etc. ¿Verdad? Segundo, mercados financieros, que tienen que ver con la compra y venta de activos financieros, bonos, acciones, letras de cambio, pagaré, etc. Y tercero, que de hecho es uno de los medios que las corporaciones norteamericanas están utilizando más de alrededor de 7, 8 años para acá, tiene que ver con la colocación privada. Es decir, que una empresa directamente vende sus bonos o sus acciones a otras empresas sin el uso de un intermediario, ¿verdad? Sin que participe un tercero, sino que de la empresa A hay una venta directa de acciones a la empresa B, punto. No hay una corredora de bolsa, no hay un broker, no hay nadie que se ponga entre ambas empresas para efectos de poder hacer la transacción. Tiene sus ventajas, obviamente, la rapidez, reducción de costos, etcétera, pero también tiene algunos inconvenientes, como el hecho de que al no contar con una persona, con un experto que conozca de ese ámbito, se pueden cometer algunos errores, ¿verdad? O puede haber alguna infracción, alguna normativa que no se haya tomado en cuenta. Sin embargo, como repito, la colocación privada está tomando más protagonismo alrededor de unos 7, 8 años a la fecha. En el caso de la regulación, hay que considerar que producto de experiencias derivadas en las dificultades que enfrentan las economías cuando las instituciones financieras entran en crisis, los gobiernos normalmente regulan a las instituciones y los mercados financieros tanto o más que cualquier otro sector de la economía. Es decir, lastimosamente, la principal fuente de generación de normativas y regulaciones que controlan el entorno y los mercados financieros son productos de crisis, ¿verdad? Son producto de problemas derivados de crisis. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta que el hecho de que una ley surja, casi siempre, es porque ha habido algún problema que ha habido antes que hay que solucionar. Entonces, eso es lo que tiene que tener presente el gestor de finanzas del por qué las normativas existen. Por ejemplo, las crisis han puesto de manifiesto muy importantes debilidades en la regulación y supervisión del sistema financiero y generalmente dejan más preguntas e interrogantes que certezas sobre el camino a seguir. Compartiendo un poco lo que menciona Block en su texto de Administración Financiera, los más destacados autores norteamericanos de finanzas denotan la importancia de la ley Glass-Steagall, que fue promulgada en el punto más crítico de la crisis de los 30. Es decir, la ley Glass-Steagall surgió de la crisis financiera derivada de la Gran Depresión, de lo que se dio en el año 1929. Entonces, ¿qué intentó hacer esa ley? Intentó apaciguar el temor del público a la industria bancaria, creando la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, la cual daba seguridad de los depósitos garantizando el efectivo a los individuos que no perderían su dinero si lo mantienen en un banco aunque éste quebrara. Y es lo que en este caso, en nuestro país, se conoce como la CEDEVAL, la Central de Protección de Valores, ¿verdad? Que alrededor de unos 5 o 6 años actualizó su política para manejar una cobertura de hasta $9,500 por persona, en términos de depósitos en bancos, si estos llegaran a quebrar. Entonces, pueden ver ustedes que cuando la gente perdió su dinero en la crisis de la Gran Depresión de los 30, el gobierno estadounidense promulgó una ley
que buscaba que eso ya no se diera, o que si se daba, le diera alguna garantía a las personas de que no perderían su dinero, o al menos no todo su dinero. Después, esa Gran Depresión generó que el Congreso de Estados Unidos promoviera dos normativas que incidieron directamente en la regulación de los mercados financieros. Primero, la Ley de Valores del 33 y después la Ley de Valores del 34, que regula la negociación secundaria de valores como acciones y bonos, porque hay que recordar que la Gran Depresión se debió al colapso de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. ¿Y qué se comercia en la Bolsa de Valores? Bonos y acciones, ¿verdad? Es como que cuando alguien dice que tiene un accidente, se da una fractura y se le coloca yeso, ¿verdad? Para querer volver a acomodar el hueso. Entonces, más o menos eso es. Por último, tal vez como lo más reciente, ¿verdad? Que se puede mencionar, porque aún no hemos llegado al verdadero efecto de la crisis post-pandemia del COVID-19, estamos en camino a eso todavía. La crisis financiera del 2008, ¿verdad? Por la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, promovió que el Comité de Supervisores Bancarios determinara una metodología de aplicación de pruebas de estrés financiero. Es decir, antes del colapso del sistema financiero estadounidense en 2008, en septiembre de 2008, no existían pruebas de estrés financiero que permitieran identificar qué tan probable era que un banco pudiera quebrar en base a ciertas características o situaciones que se tienen que prever y analizar. En esencia, una prueba de estrés es una simulación. Lo que les digo, aquí es donde entra en juego la labor importante de la estadística, ¿verdad? Para el famoso análisis de escenarios, donde los estados financieros de un negocio son sometidos a estrés financiero en base a ciertos escenarios. Y en la medida que el resultado del escenario sea favorable o desfavorable, ese banco es calificado en base a cierto ranking, ¿verdad? Entonces, todo eso que les estoy explicando no existía antes del 2008. Fue derivado de la crisis financiera de ese año, donde quebraron en fila grandes bancos de Estados Unidos. Lehman Brothers, Bear Stearns, JP Morgan, etcétera, ¿verdad? Bancos que tenían siglos de funcionar, quebraron. Entonces, eso derivó normativas específicas dirigidas a eso. Y hoy por hoy, las pruebas, la metodología de pruebas de estrés financiero ya es norma en todo el sistema bancario prácticamente del mundo, ¿verdad? Ya es una norma. Entonces, conociendo un poco eso, hablamos de los mercados financieros. Porque la característica es de que en los mercados financieros, ¿qué hay? Distintas instituciones financieras que proveen fondos a empresas que necesitan fondos, ¿verdad? Entonces, estas empresas e instituciones sirven a otras empresas para que obtengan financiamiento para poder invertir en sus empresas o proyectos, ¿verdad? Brevemente, los tipos de mercados financieros, clasificación de mercados financieros hay como tantas dimensiones les quieran hacer, pero en lo particular vamos a manejar que los mercados financieros presentan primero mercado de dinero o monetario, que es donde se transan valores de corto plazo, ¿verdad? Pagarés, letras de cambio, etcétera. Y está el mercado de capitales, que es donde se comercializan bienes o activos financieros de largo plazo, como bonos y acciones, ¿verdad? El mercado de dinero se caracteriza porque es más líquido y promueve más altos rendimientos que el mercado de capitales. Por otro lado, en el momento en el que son emitidos los activos financieros, también se puede clasificar un mercado. Tenemos, por ejemplo, el mercado primario, que es cuando se comercian valores nuevos, en la cual un emisor directamente involucrado en la transacción recibe un beneficio directo por emitirlos, ¿verdad? Viene a ser como cuando alguien genera una necesidad de financiamiento y pide en el mercado que le compren sus activos financieros, ya sea bonos o acciones. Por ejemplo, la oferta pública que hizo Facebook, ¿verdad? En su momento, hace alrededor de unos 7, 8 años, definieron que el valor por acción debería haber andado entre los 25 y 30 dólares, por ahí más o menos. Aperturaron a las 8 de la mañana, a las 11 y algo de ese mismo día, las acciones andaban valorando alrededor de 340 dólares cada una y se vendieron todas. Entonces pueden ver ustedes que ese es un ejemplo de un mercado primario, ¿verdad? Cuando surgieron las acciones de Facebook, cuando pasó de ser una empresa propiedad de Mark Zuckerberg, ya se volvió una empresa donde hay muchos accionistas participando. El mercado secundario es cuando hablamos de valores usados, ¿verdad? O valores que ya se poseían antes. Por ejemplo, acciones de General Electric, acciones de Coca-Cola, de Toyota, de Ford Motor Company,
que son acciones que tienen años de andar circulando de mano en mano, son ejemplos típicos de mercado secundario. Cerrando, las crisis financieras las mencionamos, en términos de que la crisis financiera es una perturbación que se origina por problemas asociados a un sistema financiero o monetario de un país. Por lo tanto, la crisis financiera no se debe a problemas de la economía real de un país, sino a un sistema o sector de la misma. Por ejemplo, la crisis financiera de Estados Unidos del 2008 no tenía que ver con la economía real, sino con el sistema bancario del país. Y así podemos ir identificando elementos clave que nos dilucidan que las crisis financieras no dependen de la economía como tal, sino de sectores específicos de la misma. Entonces, para ir cerrando, damas y caballeros, vamos a ver el apartado de las actividades, donde tenemos que la actividad 1 para la presente semana es una evaluación en línea, un cuestionario, ¿verdad? Donde se solicita que después de haber dado lectura a los contenidos de la unidad, se ingrese a la evaluación en línea, en la cual encontrará una serie de ítems de selección múltiple y relación. Consta de 30 ítems, de los cuales se le van a presentar 20 de forma aleatoria. Se recomienda que se lea detenidamente, ¿verdad?, cada uno de los ítems para poder analizarlo, interpretarlo y escoger la respuesta correcta. El tiempo estipulado para resolverla es de 50 minutos en un solo intento. Fecha límite de participación, el domingo final de esta semana a la medianoche. La selección correcta de todos los ítems da una ponderación total de 10 puntos. Esa es la actividad 1. Actividad 2. Es un foro colaborativo de grupos de 3 estudiantes llamado ¿Cómo se relacionan? Para esta actividad, el tutor organizará aleatoriamente los equipos y asignará a cada uno un foro, donde intercambiarán información para la realización de la actividad. Teniendo presente, y esto se recalca, damas y caballeros, que es indispensable que cada participante del equipo deje evidencia de los aportes en el foro, ¿sí? No solamente dar un comentario y hasta ahí, no, sino que presentar evidencia de la interacción, es decir, emitir un comentario, dar una opinión, dar una sugerencia, validar o refutar la opinión de otro compañero, etcétera. Es decir, hay que dejar esa evidencia. Después de haber dado lectura al contenido de esta unidad, cada integrante del equipo, el foro deberá brindar un aporte que posea entre 60 a 100 palabras contestando cómo se interrelacionan los diferentes entornos al momento de tomar decisiones en finanzas. Es decir, básicamente ustedes van a dar una opinión respecto a una pregunta que está ahí, que es cómo se interrelacionan los diferentes entornos al momento de tomar decisiones en finanzas. Brevemente estuvimos platicando de todos los entornos que se estaban tomando en cuenta en los contenidos de la unidad y qué vínculo tenían con la empresa. Entonces, se debe retomar eso y hacer una breve discusión, ¿verdad? Continuando con la actividad, se considera que la respuesta debe ser una opinión argumentativa personal, es decir, su propia percepción y criterio, pero fundamentado en la teoría y el material disponible. Es decir, que mi argumento como participante del foro debe estar basado en algo. Ese algo que es la teoría y material disponible. ¿Ya? Entonces, consolidar en un documento en Word, o sea, un documentito en Word, ¿verdad? Una respuesta como equipo que posea de 500 a 700 palabras. El documentito en Word, como informe, va a contener introducción, objetivo, desarrollo, conclusiones y recomendaciones. Finalmente, agregar la carátula y un integrante del equipo enviará el archivo al foro, unidad 3, actividad 2, debate cómo se relaciona. Finaliza igual el domingo, al final de la semana 1, y ahí están los criterios de evaluación. Voy a compartirles en este momento el detalle de cómo es el apartado de la actividad. Pueden ver ustedes acá. Tenemos la actividad en línea, una evaluación, cuestionario. Y todas las indicaciones, ¿verdad?, que ya se les habían compartido, ¿verdad? Las tienen acá. Y se recalca, damas y caballeros, que esta evaluación en línea se tiene que realizar mediante el programa Proctorizer. ¿Por qué? Porque la característica de Proctorizer es que para ingresar al examen hay que hacerlo desde acá, la actividad en línea. Desde aquí, ¿verdad? Porque si no se hace de esa manera, a veces tira el problema de que no les va a dejar entrar, les va a pedir un código de verificación y otros problemas por ahí. Entonces, para ingresar a la actividad evaluada, evaluación en línea, se debe hacer a través de Proctorizer. Ustedes ya saben
que cuando se hace la evaluación no es permitido tener abiertas otras ventanas o minimizar y abrir otra en el momento que estén resolviendo el examen, dado que al hacerlo el programa automáticamente los saca. Por lo tanto, es necesario que tengan presente eso para hacer correctamente la evaluación. Desde acá, correctoriza. Y lo otro, la actividad 2, cómo se relaciona, el foro. Aquí pueden ver ustedes, aquí están todos los grupos ya elaborados, ¿verdad? 3 integrantes cada uno. Y veo que ya ha habido cierta interacción en algunos de ellos. Y qué bueno, porque esta interacción es la que denota la evidencia del intercambio de opiniones, criterios, sugerencias, para que al final todos tengan la conclusión y participen en la elaboración del documento en Word que deben entregar, ¿verdad? Como repito, se debe tener participación y dejar evidencia de que ha participado en el foro, ¿verdad? En la coordinación del equipo, delegación de funciones, revisión del material, etc. La idea es dejar evidencia de que se ha interactuado en el foro, ¿verdad? Y aquí está el apartado, lo que les acabo de leer, ¿verdad? Todas las indicaciones, las instrucciones y todo. El apartado ahí. Entonces, ya serían las actividades a desarrollar, damas y caballeros, para ir cerrando con la actividad, las actividades evaluadas, perdón, de la unidad 1. Y las referencias bibliográficas para que lo puedan verificar también. Queda abierto el espacio para preguntas o comentarios, damas y caballeros. Por favor, opinemos, sugiramos, elaboremos comentarios porque es necesario que tengamos esa interacción también. Queda abierto el espacio. En el caso de que no hubieran dudas, damas y caballeros, les agradecería que me lo hagan saber bien por el chat o a través del audio. Para efecto, estoy dando por cerrada la jornada también. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Jennifer, dígame. Solamente una consulta. Las 700 palabras es por todo el documento, introducción, desarrollo, objetivos y todo lo demás. Pues fíjense de que hablando de 700 palabras como tal, estaríamos hablando de un párrafo en una hoja de Word típica, ¿verdad? De alrededor de media página. Entonces, no, las 700 palabras van más que todo para lo que es la parte de conclusiones y recomendaciones. ¿Ya? Ok, entonces sí, por ende tendrían que ir más, porque sí, Obvio, son obvio. poquitas palabras para lo que se nos está pidiendo. Es correcto, es decir, las 700 palabras tienen que ver para aquella conclusión que como grupo, al que como grupo llegan ustedes, ¿verdad? Y sobre esa conclusión dar una recomendación, ¿verdad? Ah, ok, muchas gracias. A la orden, Jennifer, ya saben. Veamos por aquí la interacción, nos comenta Edwin. En mi caso todo bien, Lick. Perfecto, gracias Edwin, muy bien. ¿Alguien más, por favor? Vamos a ver, Madeline levantó la mano, díganos. Sí, buenas noches, Lick. Solo ya resumiendo básicamente la tarea, vamos a presentar 4 comentarios, ¿verdad? Uno cada uno por estudiante y luego el general, que va a ser como el grupal. Exacto. Solo una duda, por ejemplo, los comentarios que son individuales, ¿también los vamos a agregar en el documento o van a ir directamente en el foro? Excelente pregunta. En el caso de la interacción que van a tener ustedes, emitiendo comentarios y compartiendo, ¿verdad? La idea de cómo van a consolidar su respuesta debe quedar en el foro, ¿verdad? Todo debe quedar en el foro. En lo que va a ir en Word va a ser la conclusión a la que ustedes como grupo llegan y la recomendación respectiva, además de la estructura que se les pide, ¿verdad? Carátula y todo lo demás. Ah, muy bien, Lick. Gracias. A la orden, Madeline. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o duda? Ok. Si no tenemos entonces comentarios o dudas, pues igual recuerden de que quedan abiertos los espacios para la interacción a través del foro, ¿verdad? O mensajería instantánea, que de hecho es un poquito más rápido, porque así la interacción es directa, ¿verdad? Entre el interesado y este servidor, para que podamos tener algún tipo de comunicación, aclaración o comentario, ¿verdad? Que se quiera compartir. Por el momento yo me quedo hasta acá. Ha sido un verdadero gusto. Espero que, como les digo, que tratemos de sacarle el máximo provecho, ¿verdad? Al desarrollo de la asignatura. Espero
que lo que hayamos discutido pues haya sido motivante para ustedes, que haya despertado en ustedes aquel deseo de querer empaparse más de lo que es la asignatura, para efectos de que veamos la bondad, ¿verdad?, de la disciplina. Entonces, ha sido un gusto, jóvenes. Yo me quedo hasta acá. En este momento procedo a cancelar la grabación para que quede disponible